Amado Padre Eterno, te damos muchas gracias por este hermoso día, tu día de reposo. Tú eres nuestro Padre, nuestro todo, único Dios verdadero, así como prometiste a tus siervos, Señor. Eres el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Señor, quien nos permite tanto, Señor, y aún más, como dice Hebreos 11, el galardón de la fe con todos tus hijos. Gracias por todas tus maravillas que haces con tu pueblo y porque nos permites estar aquí compartiendo en tu verdad, Señor, en tu camino. Tú eres el pan de vida que nos das en este día y aún más, Señor, en la dispersión que vivimos en el mundo. Pero si estamos pegados a ti, tú nos ayudarás a seguir adelante. Te pongo en tus manos, Señor, este tiempo de estudio acá junto con mi querida familia en la fe, de todos los 4 ángulos de la tierra, para que seamos luz en medio de estas tinieblas y tu verdad, Señor, se haga en nuestras vidas. Gracias, Padre, por mis hermanos y por este tiempo que nos permites escuchar de tu palabra. A ti, Señor, sea toda la gloria, la honra y el honor, eternamente y para siempre, en el nombre de nuestro amado Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Amén. Y bueno, vamos con esta porción correspondiente a la parashá número 9, que tiene por título Vayeshet, que significa él habitó o también se estableció. Y bueno, el Eterno sigue preparando a su novia, a su Keilah, a su iglesia, para recibir al novio, que es levantar su palabra, la Torá, que es el todo para nuestra vida. Y bueno, las porciones correspondientes de esta lectura están en el libro de Génesis, capítulo 37, hasta el capítulo 40, versículo 23. Y la sección de los profetas, la Haftará, el libro de Amós, capítulo 2 y capítulo 3 acá. Y luego el Brit Hadashah, el libro de Hechos, capítulo 7. Y ahí con los textos correspondientes. Y bueno, Génesis 37, versículo 1 nos dice: y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y bueno, acá el texto referente está en Hebreos 11, versículo 22, que dice: por la fe Yosef al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y bueno, acá vamos a dejar por un momento las luchas que tuvo Jacob, sus derrotas y aún sus victorias, para concentrarnos ahora en esta porción de lectura con la vida de Yosef, también conocido como Yosef el Soñador, que es un personaje con un carácter que va a mostrarnos muchos paralelismos con nuestro amado Adón Yeshua, nuestro Mesías. Y bueno, si recordamos a Yosef, es el primogénito de Raquel. Rachel fue un personaje muy amado, también odiado, querido, rechazado, aunque ante él nadie se va a quedar indiferente, ¿no? Por su actitud también va a ser un hijo muy diferente al resto de sus hermanos, tanto con su propia familia como lo que fueron ahí los extraños, ¿no? Van a ser testigos de que Yosef hay algo muy especial y aún diferente de sus demás hermanos y de también quizá para algunos otros personajes, ¿no?
en lo que le tocó vivir. Y aquí José dejará simplemente una huella muy profunda en la vida de todos y entrando aún más con todas sus experiencias y mismo lo que le tocaría pasar de muerte a una vida que se puede decir que fue como muerte ahí que pasó, pero a la final les va a llegar a una victoria total ahí en todos sus enemigos y sus circunstancias. Por eso José se va a convertir no solo para su familia, sino para toda la nación y pueblos. Es como nuestro amado Salvador Yeshua. Él es un tipo Yeshua, solo que nuestro amado Yeshua es más como un Salvador humano. Es la salvación del Eterno por medio de él. Entonces Yeshua es el Eterno encarnado y Salvador de Israel y tanto para el mundo entero. Aquí vamos a ver de un joven que va a aprender mucho y aún cuidando ovejitas, dice. Como dice Génesis 37, versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y este comentario del versículo 18, José y su simiente ha sido siempre mal entendido en relación al resto de Israel. Y vemos tantos acontecimientos con el pueblo de Israel, ¿no? De todo lo que ha vivido, ¿no? Por eso Génesis 37, versículo 27 dice, venir y vendámoslo a los ismaelitas, pero no le pongamos las manos encima, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Este versículo 27 vemos históricamente hablando ahí con su hermano Judá, ha deseado la separación de José y no necesariamente su total desaparición ahí, porque vemos que aún continúa todo esto hasta el día de hoy. Por eso cuando José tenía solo 17 años, dice, cuando estaba cuidando ahí de las ovejas con sus hermanos, Dan y Neftalí, entre otros, que Dan y Neftalí eran hijos de la sierva Raquel por medio de Bila, y también con Gad y Aser, que son los hijos de la sierva de Lea. Entonces José trayendo, dice, los malos informes de sus hermanos, a su padre Jacob. Y vemos acá en las escrituras, recordemos que no se nos dice qué clase en sí de informes le da a su padre, como que detalla ahí lo que habló José, pero sabemos que los chismes, cuentos, calumnias, también conocido como la shonara en hebreo, en contra de alguien no es nada bueno, ya que lo único que causan son peleas, divisiones y entre personas y aún con la familia. Por eso es importante estar en alerta siempre, porque lo que hablamos de otros y como lo hablamos, aunque tengamos quizá aún la razón en lo que estemos hablando, debemos de preguntarnos siempre cuáles son los verdaderos motivos por lo cual estamos hablando. Y aquí José ganó la posición de primogénito, dice, sobre todos sus hermanos. Cuando Rubén, el hijo primogénito de Lea, transgredió ahí contra su padre, ¿no? Y por eso él perdió así su preeminente ahí, como dice Génesis 35, versículo 22. Y aquí José sabía que él era especial, sí, quizá aparentemente como joven la costumbre así de llamar la atención, ¿no? Y por lo tanto llevaba como un gran orgullo, un manto, dice, o quizá era un talí, ¿no? El manto que le dio su padre. Ahí dice que era un manto especial de colores,
que su padre le había regalado. Se dice que Raquel estaba haciendo ese manto, pero al morir no lo llegó a terminar de hacer, y Jacob quizá ahí se esmeró y lo terminó y le dio su regalo a José. Por eso acá vemos que el talí especial ahí de colores que le había regalado, esto a sus hermanos le tomaría mucho celo. Por eso la palabra manto en hebreo es katán, y un talí se llevaba sobre el cuerpo con sus 4 puntas, ¿no? Que son los flecos, los tzitzit, y las esquinas, como dice Deuteronomio 22, versículo 12. También podía mostrar una posición preeminente hacia el futuro y posición especial en la familia, lo que solían llevar ahí la costumbre del manto, el katán. Eran por lo general estudiantes de la palabra y eran hijos del pacto. El manto de José era un manto de multicolor y era una representación de las 12 tribus de Israel, un pueblo multicolor que simplemente saldría de los lomos de Jacob, que es Israel, preservados a través del manto de la responsabilidad que José llevaba. Y esto va a simbolizar el papel que él iba a desempeñar en la liberación de su familia más tarde todavía. Así que hay un libro de José por el autor, acá les pongo la información, Yair Davidi, que comparte acerca del manto de multicolores como pasín de algodón en hebreo, una referencia para los que gusten información. Y acá la palabra traducida como pasín significa rayas, lo cual implica que un patrón de rayas entretejidas de diferentes colores, un pasín de algodón, también puede significar un abrigo o vestido o un tipo de sobrecapa. Y Yair Davidi acá cita, no pueden soportarlo, dice. ¿Y por qué? Los hermanos de José iban a estar celosos por su vestimenta colorida, a menos que los colores de alguna manera indicaran un rango de preeminencia, como algo muy importante. Y acá vamos a ver los sueños de José, que a futuro se van a ver visionarios. Así que el Eterno va a usar los sueños para preparar la carrera y los planes que tenía para con José, el cual pondrá en una dirección que cambiaría su vida y la de su familia. Por eso cuando José comienza a compartir estos sueños con sus hermanos, su padre, también comienzan sus problemas. Y el saber la voluntad del Padre Eterno no significa estar exentos de problemas. No va a ser todo color de rosa, ¿no? Así que todo depende también de la actitud que uno tome ante ellos. Y acá José comparte sus sueños con su familia, de tal manera que no pone al Eterno en primer lugar, sino que empieza a adoptar una actitud de justicia propia, quizá ahí como orgullo personal, ¿no? Solamente habla de estos sueños en primera persona hacia él, poniéndose quizá como un centro, ¿no? Ahí de atención, ¿no? A sí mismo. Y no dándole ahí como la gloria al Eterno. Entonces, para resumir, el primer sueño era de unos manojos de gavilla de trigo, atados alrededor de su gavilla, la cual permanecería en pie mientras que las otras se inclinaban. Entonces, cuando los hermanos luchaban, estos dijeron, dice, ¿intentarás reinar sobre nosotros? Entonces, cuando José reveló el sueño a sus hermanos, se dice que lo detestaban aún más. Y el segundo sueño era que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él. Y la forma en la que José compartió este sueño causó aún a su propio padre Jacob que lo cuestionara, ya que este sueño profético todavía no se había cumplido en su totalidad. Y acá vemos que quizá José tenía un problema de actitud hacia los demás, que le traería muchos conflictos.
y los celos estaban ahí a flor de pie en los corazones de sus hermanos sobre el tema del derecho de la primogenitura. Y añadido por los informes que trajo Yosef, vemos ahí como que quiso atraer más leña al fuego, ¿no? Produjo un espíritu ahí contrario de amargura y de intolerancia en los corazones de sus hermanos. Por eso la levadura del resentimiento estaba ahí quizá gestándose, ¿no? Y esperando el momento oportuno para explotar ahí. Por eso escuchar de los sueños de Yosef puso aún más el fuego en acción y sus ganas de venganza abriendo la puerta para que los planes del Eterno se desarrollaran en la vida de Yosef. Y acá esto parece algo tremendo. Entonces, a través de todo esto, Jacob, metido en las palabras de Yosef, ahí en su cabeza él reflexionaba y recordaba aún del pacto dado a Abraham, que él llevaba en su corazón, a saber que era un pacto de la promesa. Como dice Génesis 35, versículo del 11 al 13, le dijo el Eterno: yo soy el Shaddai, el Señor, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que ha dado Abraham a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Y fue el Eterno de su lado, del lugar desde el cual había hablado con él. Y cierra. Entonces acá vemos que Jacob llamó a su hijo Yosef, representativo ahí de la casa de Israel, pidiéndole que fuera a ver a sus hermanos, que sus hermanos eran como representativos de la casa de Judá, que estaban ahí pastoreando en Shechem, que le trajeran informes para saber si ellos y las ovejas estaban bien. Acá vemos un encargo que era profético, y de acuerdo a los sueños de Yosef, tuvo también en referencia a una reunificación de las 12 tribus de Israel en la era mesiánica, como dice Ezequiel 37, la unión de los dos palos. Y vemos que todo esto, lo que va a vivir Yosef, va a ser un viaje peligroso para su vida. Simplemente acá vemos que el territorio al cual iba a entrar era el mismo territorio en donde su hermana Dina había sido abusada, como dice Génesis 34. El sentido de este viaje era de traer shalom, paz, ahí a sus hermanos, significando que vemos también acá con la palabra shalom, que es plenitud, salud, bienestar, ¿no? Entre otras palabras, que es el futuro del reino mesiánico en esta tierra, cuando venga el Mesías. Entonces, cuando Yosef llegó a Shechem, un hombre lo encontró, dice, dando vueltas por los campos. El hombre le pregunta a Yosef: ¿qué estás buscando? Y Yosef le declaró: estoy buscando a mis hermanos. Y le pregunta otra vez: ¿puedes decirme dónde están pastando con sus rebaños? Esto era un acto profético de Yosef. Representa la casa de Israel, que es Efraín, que busca a sus hermanos, que es la casa de Judá. Y una vez más señalando hacia el futuro, Yosef sería capaz de reconocer que la casa de Judá sería los que estarían pasando a sus ovejas en esa región. Es una imagen que enseña al pueblo Torá, a quien preguntaban ahí, representado a uno que sabe dónde están las ovejas. Él es simplemente este personaje que no tiene nombre, es como el buen pastor. Era una representación de Yeshua. Entonces, ¿qué vemos en la actualidad el día de hoy? Si vemos hoy en día el territorio actual, que es Shechem, que es conocido como Samaria, o también Cisjordania, que es la tierra de Yosef por heredad, ha sido, dice, vendida por la casa de Judá y entregada al enemigo. Entonces, para ellos ese trozo de tierra no tiene valor, porque en sus ojos Yosef está muerto.
Así que ya no llevan las ovejas de su padre a pastar allí, como hoy en día. Cuando José halló, dice que sus hermanos no estaban en Shechem. Él viajó unos 25 kilómetros, dice, hacia el norte, hacia un lugar llamado Dotán, el cual Dotán era una ciudad de comercio con mucha influencia también pagana, y estaba cerca del camino principal hacia Egipto. Dotán significa, según la comprensión hebraica de las escrituras, que cuando los hermanos de José se estaban divirtiendo y ahí como holgazaneando, ahí estaban flojeando ahí flojitos, no tenían cuidado, dice, de las ovejas, ya que significaba que sus hermanos no estaban en la Torá, no estaban guardando los mandamientos, se dice. Y acá vemos que los hermanos no habían obedecido a su padre y estaban haciendo sus propias cosas. Y en Dotán ellos estaban más interesados en sus propios asuntos que en las ovejas de su padre. Como dice Génesis 37, versículo 31, que hoy en día los hijos llamados gentiles de Yosef otra vez han venido a ser Israel, a pesar de su color de piel o por la sangre. Vemos que la sangre de la salvación por medio de Yeshua es el manto de multicolores que representan la nación y colores raciales bañados en la sangre de Yeshua, que es el Israel del Eterno. No hay lugar para el racismo o el sectarismo, sino que no existen creyentes de primera y de segunda, como en el judaísmo, ortodoxos o algún sector mesiánico que a veces uno quieren hacer creer, ¿no? Y acá vemos Dotán, que significa dos pozos. Y acá vamos a ver los pozos estaban, acá se dice en Dotán, los pozos estaban secos y no eran útiles, lo cual representa la vida de una persona también que está espiritualmente seca y sin la vida de la Torá, que Yeshua también significa y refleja la sequedad espiritual de una comunidad cuando el comercio o el bienestar material lo es todo, lo cual solo satisface a la carne. Entonces, cuando los hermanos lo vieron venir a Yosef, sabían que iban a darle un informe negativo a su padre y subió en sus corazones las ganas de matarlo, dice. Así que no perdieron el tiempo en calcular cómo podían quitarse de en medio ahí a Yosef hasta el punto de querer matarlo. Los hermanos dice que se habían apartado tanto de la justicia del Eterno. La gran amargura o resentimiento había inundado sus corazones, dirigiendo toda esta maldad contra la vida de Yosef. Ahí todo lo que vivió. Por eso los hermanos estaban en el reino ahí como de la muerte, lo que trajo decadencia moral y aún a la vida de ellos, ¿no? No podían pensar de forma lógica y fueron engañados por la imaginación de su corazón. Y el estar fuera de la Torá hace que el corazón divague, dice, y se quede desconectado del Eterno. Y eso es terrible. La moral y la responsabilidad ya no eran importantes y acá está conectada al corazón. Pero el corazón está desconectado, entonces la decadencia prevalece y entra en una sociedad sin ley, conocida como anomía, que es lo que pasa hasta la fecha en el mundo. Y esto es como una alarma en la educación también, tanto para los jóvenes, niños, tanto privada como estatal. Tantas leyes que hace el mundo, el gobierno, la orden mundial. Vemos que el mundo está de cabeza, ¿no? Por eso los padres son una guía para poder ser testigos de la verdad, ¿no? Entonces estaremos viviendo a las puertas de Sodoma y Gomorra después de lo que pasó esta ciudad. Hay un gran y terrible juicio, ¿no? Estamos realmente viviendo los tiempos de la venida de nuestro amado Mesías, ¿no? Por eso tenemos que pensarlo bien, un Selah, ¿no?
Y aquí vemos cómo los hermanos de Yosef escogen asesinar a su hermano como una respuesta viable de sus hechos desviados de la Torá. Ellos creían o se sentían con perfecto derecho a pronunciar sentencia de muerte sobre su hermano Yosef. Y acá el único que tiene derecho a pasar toda la sentencia es el Eterno, o los jueces por él, y aún los profetas que hablaron sus escritos. Solamente dice que Rubén, el hijo primogénito de Lea, habló. Él propuso, dice, un acto menos violento que sugirió en echarlo a Yosef en una cisterna vacía. Entonces Rubén secretamente esperaba que más tarde liberaran a Yosef, pero se dice que nunca tuvo la oportunidad para hacerlo, puesto que el Eterno tenía un mejor plan para Yosef, un camino hacia la madurez llamado la circuncisión del corazón, que llevaría a la salvación y a la redención del alma. Entonces vemos aquí cuando Yosef se acercó a sus hermanos para traerle shalom, le quitaron su pasín de algodón, su talí, representando ahí su autoridad, tal y como le fue quitado su manto sacerdotal a Yeshua antes de ir a la cruz. Él clamaba, vemos que él pedía socorro ahí, que lo auxiliaran, ¿no? Pero parecía que sus hermanos no les importaba en nada, no les inquietaba su decisión, y con una conciencia aparentemente tranquila y con insensibilidad, y se sentaron, dice, confortablemente a comer todavía juntos. Acá vemos el dato de compartir el pan, también nos ayuda a ver algo profético del ministerio de sanidad de Yeshua para edificar el reino, y no de romperlo ahí en trozos, ¿no? Y cuando vemos acá que los hermanos estaban compartiendo el pan, alzaron, dice, sus ojos y vieron una caravana de ismaelitas que se acercaban con sus camellos cargando de mercancías, camino hacia Egipto. Entonces Yosef, como medio que estaba ahí muerto en la mente de sus hermanos, cuando miraron hacia arriba, dice una referencia aquí, cuando Yeshua fue levantado, ahí como dice Juan capítulo 12, versículo 32, y yo cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dice. Y acá vemos que fue Judá quien recomendó vender a Yosef, y de esta manera no tener las manos manchadas de sangre, dice. Esta idea le pareció bien a los demás hermanos, así que vendieron a Yosef, dice, por 20 piezas de plata, el cual era el precio de un esclavo joven. Y si recordamos también a alguien que fue vendido, a Yeshua, nuestro Mesías, fue vendido por 30 piezas de plata, lo cual esto era en referencia que era el precio de un esclavo maduro, dice. Y acá vemos que la plata también representa la redención. Cuando los fariseos discutían acerca de la muerte de Yeshua, en lugar de que recayera la muerte de él sobre sus manos, dice que también decidieron que su víctima muriera a manos de otros, como dice Mateo capítulo 20, versículo 19. Y se dice que también la caravana transportaba especies y ungüentos como bálsamo, mirra, que se usaba entre otras cosas para hacer perfumes. Y estas especies también fueron usadas para amontonar ahí, amortajar un cuerpo muerto en lino antes del entierro. Y aquí se ve otro dato, que Yosef es un tipo Yeshua una vez más. Como recordatorio, ahí las mujeres llegaron a la tumba ahí para preparar su cuerpo después de la crucifixión con especies, pero ya él había resucitado antes de que pudieran aplicarle este tratamiento.
y envolver el cuerpo. Ahí esto mismo le ocurrió a Yosef. Él fue levantado de los muertos y fue llevado a Egipto en su muerte, que él estaba ahí encerrado en la cisterna. Ahí llegó su liberación. Tenía que morir primero espiritualmente antes de que pudiera tomar parte de la vida de resurrección. Y esto era el final de su vida carnal y el comienzo de su vida en el eterno con el Espíritu. Y acá vemos los hermanos no verían a Yosef otra vez hasta que él le preparase un lugar para ellos. Otra referencia a Yeshua, que ha ido a prepararnos un lugar para todos nosotros. Y aún más viendo los sueños proféticos que también le traerían sufrimientos, consecuencias terribles, el Eterno usaría estos sueños en la vida de Yosef para traerle revelación, pero él tendrá que aprender a descubrir el significado y la implicación de estos sueños, porque muchas veces creemos que las cosas no están a nuestro favor, pero desde el punto de vista de los caminos del Eterno para nuestra vida están dentro de sus planes, que Él ha ordenado para todos nosotros de antemano. Igual para Yosef, estamos aprendiendo a someternos a la vida de Yeshua, o en otras palabras también ser echados a la cisterna para entender y recibir el mensaje, ya que en el momento de su liberación en la cisterna, Yosef sabía que había sido salvado de una clase de muerte y de que el Eterno era quien había sido salvado. Aquí vemos que Yosef entró en una vida de sumisión con el Eterno y comienza a someterse a Él, trabajando ahí su salvación con temor, temblor y reverencia hacia Él. Así que el viaje de Dotán era aproximadamente, dice, para llegar a Egipto era de 540 kilómetros, haciendo así 36 kilómetros por día. Y si las condiciones eran buenas, llegaban rápido, pero el viaje les tomaría como unos 15 días. Allí Yosef fue vendido, se dice, a un tal Potifar, quien era oficial del faraón. Y vemos que Yeshua aquí también fue vendido a los romanos, que eran sus hermanos los gentiles. Entonces, ¿será que toda la mala acción nos llevan a la muerte y a Egipto? Aquí una pregunta. ¿Será como en una especie de cautividad cuando alguien se equivoca, no? Entonces vemos que el Eterno está tratando de llamarnos la atención, impidiéndonos de que continuemos hacia adelante, pase lo que pase, para que podamos escucharle y aún así poder liberarnos, ¿no? Por eso la vida de Yosef nos enseña acerca de la redención del alma, directamente desde el corazón hacia el Eterno. Y como dice Hebreos 12, versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y acá si cambiamos un poquito de escenario, ¿no? Dice que en este momento también de la historia nos hace un alto aquí con la vida de Yosef para enfocarnos ahora en la vida de Judá, que corren paralelas ahí mientras que Yosef está en Egipto. Dice que inmediatamente después de la venta de Yosef, Judá, su hermano, abandona a su familia y a sus hermanos y dice que viaja para acercarse en el mundo cananeo. Él se había ido de vivir con sus hermanos, su padre, a una cultura que traería muerte y no vida. Por eso el dicho, lo que sembramos, recogemos. Así que las elecciones que hacemos pueden influir de generación en generación. Y aquí vemos durante el tiempo que Judá estuvo en Canaán, permaneció con un hombre de la región de Adulán, llamado Irak,
y allí él encontró, dice, a una hija de un hombre cananeo y se casó con ella y ella le dio a luz 3 hijos. Cuando el hijo mayor tenía edad de casarse, Judá, dice, le buscó una esposa llamada Tamar. Vemos que el nombre de Tamar en hebreo significa palmera. Y acá una posición de autoridad, juicio, sabiduría y también llamado árbol de vida, como una referencia a Jueces 4, ya que el Eterno hace que el hijo mayor de Judá muera, porque era malvado ante sus ojos, dice en la Torá. Y acá nos ordena que el siguiente hijo debería de casarse con la viuda de su hermano, para que así dar continuidad a la descendencia de la familia. Pero el segundo hijo de Judá se dice que también era malvado. Derramaba, dice, su semen intencionalmente para no cumplir conforme a los caminos justos del Eterno, de que debería de bendecir a la esposa de su hermano. Y los 2 primeros hijos se dice que murieron a causa de la desobediencia al Eterno. Y acá la palabra del Eterno, que es su Torá, los juzgó. Sus corazones no estaban buscando la redención y la restauración para sus vidas, que estaba en las promesas ahí del Salvador, que vendría a través del Hijo prometido, la será el semen, que es la semilla de Abraham, como dice Deuteronomio 25, versículo 5. Y acá el mensaje del Eterno en Génesis era de fructificar, multiplicar, y fue dado al pueblo del Eterno en numerosas ocasiones, incluyendo a un Adán, Eva, Noé, Abraham y a su será, no su simiente después de él. Entonces somos todos parte de una misma será, ahí la simiente prometida a Isaac, que Yeshua. Se nos dice también que es tanto en lo espiritual como en lo físico. Y esto parece ser el caso en esta situación. La simiente no eran los hermanos los que iban a gobernar, sino que era un don del Eterno ahí. Y al rehusarse glorificar al Eterno a través de la multiplicación de esta simiente, negaban, dice, al Eterno y lo rechazaban ahí a su herencia, puesto que ellos no valoraron la herencia. Por eso se dice que ellos murieron, ¿no? Así que el hijo menor no tenía edad de casarse todavía. Y Judá le dice que pidió a Tamar que permaneciera viuda y vistiera ropas de viudez hasta que el hijo menor tuviera edad para casarse con ella, lo cual ella aceptó. Conforme pasó el tiempo de espera, un día dice que Tamar decide rectificar la situación y se encuentra con su suegro cuando él viajaba para vender sus ovejas. Se dice que mirando aún más esta historia y con ojos proféticos, así como Jacob vio a Raquel con ojos proféticos, se dice que Judá aquí representa la casa de Judá y Tamar la casa de Israel. Entonces Tamar procede de un linaje sacerdotal, porque revelado más tarde, un linaje al que le fue enseñado por la Torá. Comprende aquí que ella tenía el deseo de tener un hijo, y cuando Judá fue a vender sus ovejas, Tamar dice que se quitó la vestimenta de viudez y se vistió como una ramera. Dice, ella no fue a la casa del Eterno en Timna, pero sabía que Judá iba a pararse en el templo de las prostitutas en su camino. Dice, y fue aquí donde Judá se dio cuenta de ella y pensó que ella era una ramera. Y acá una ramera era una persona apartada del resto de la sociedad. Y acá vemos que Judá le propuso a una Tamar, que él no sabía que era ella, porque estaba cubierta con un velo, dice que otras intenciones hay con ella. A cambio dice que ella quiso una cabra
como paga. Y una representación ahí que también vemos acá de los despreciados y rechazados. Y acá Tamar vemos a más detalles de Deuteronomio 25, versículo 5, dice: si dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del muerto no se casará fuera de la familia con un hombre extraño, su cuñado le llegará a ella, y restableciendo con ella el parentesco, la tomará como su mujer. Y aquí el nombre del último hijo de Judá era Shelah, que en hebreo significa una petición. Y Tamar pidió una prenda hasta que él enviara la cabra en pago de sus favores. Y acá la casa de Israel está buscando una prenda de la casa de Judá. Y las prendas que Judá dio a Tamar consistían en tres cosas. La primera dice que era un anillo con sello, también llamado la señal del sumo sacerdote, que era su identidad. El segundo era su bastón, también llamado la vara, que es en expresión que se refiere al árbol de la vida, que es la Torá. El tercero es el cordón carmesí rojo, que habla de la redención, pero él no tenía en mucha estima su identidad. Y después de haber dejado a su familia y su heredad, se dice que Judá acordó vender su identidad y su primogenitura por el servicio de una ramera. Parece que este acto suena a lo que hizo algo Esaú cuando vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y más tarde Judá dice que envió a su amigo Hirat para que buscara a la ramera, para que recobrara su identidad. Y dice que Irán preguntó en el templo ahí de las prostitutas por ella, pero no la encontró. Y es como que la casa de Israel no es una ramera. Y dice que 3 meses más tarde, el número 3 vemos que también representa la intervención divina, que se le juzga a Tamar por haberse quedado embarazada a través de prostitución. Ahí Judá la acusa diciendo: sacarla y quemadla, como dice Génesis 38, versículo 24. Aquí vemos que la escritura declara que si una ramera que no tuviese linaje sacerdotal y era convicta de transgresión, tenía que ser apedreada a muerte, pero una hija de linaje sacerdotal hallada en prostitución tenía que ser quemada, dice. Y acá vemos que la escritura revela que Tamar era del linaje sacerdotal, como dice Levítico capítulo 21, versículo 9, y Juan 3, del 8 al 5. Vemos que la casa de Israel ha obrado como una prostituta, pero no es una prostituta. Sin embargo, las ovejas perdidas de la casa de Israel han sido encontradas y limpiadas por la sangre del Cordero, el Mesías. Ya no son halladas prostitutas de templo, sino puros en Yeshua, que es su Redentor. Y ellos son las hijas del linaje sacerdotal de Yeshua, el sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Seamos entonces un pueblo que obedece y camina en sus caminos. Y la casa de Judá dice que estaba sentada ahí en la silla de juicio. En esta representación, él sentía que tenía el derecho de traer juicio a la casa de Israel, según la Torá, ya que este no era su trabajo ni su llamado en la Torá, ¿no? Y Tamar, la casa de Israel, sacó su identidad y dijo, cuando enseñó ahí el cordón y todo, dice: ¿a quién pertenece esto? Juzga tú, le dice a la casa de Israel. Tiene la identidad olvidada por Judá, la Torá, la vara del Eterno, el anillo, el de sello, la identidad del Eterno, y el cordón carmesí,
que es la redención del Eterno. Ya acá vemos que Judá ha entrado en su identidad ahí verdadera por la enseñanza ahí de otras leyes del mundo, como es decir el ocultismo, paganismo babilónico, también que está disfrazado ahí en interpretaciones como la Kabbalah, el Talmud o la Torah oral. Es ahí como una mezcla, ¿no? En la edad de estos tiempos, ¿no? Todo esto no tiene nada que ver con su palabra, que es verdad, tanto ahí como el Taná, y que nos tiene que revelar por medio del Espíritu. Por eso ahí les dejo de tarea, Primera de Juan, capítulo 4. Habla el Eterno a su amado Israel. No creéis, dice, a todo espíritu, sino probad lo que el Espíritu, si son del Eterno. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y el Espíritu ahí, del que verdaderamente nos guía, está en su palabra. Es nuestro regalo. Pero también es una pena cuando la casa de Israel está bajo el juicio de Judá. La casa de Israel, dice, se levantará como un alegato ahí. ¿Y qué dirá entonces Judá en ese momento? Cuando Judá dirá a los creyentes en Yeshua, tú eres más justo que yo, le va a decir ahí a Tamar, ¿no? Porque le enseñó ahí lo que le había dado. Entonces dice que Tamar guardó la identidad de Judá cuando vemos el cordón carmesí. Una vez más, cuando nacen sus hijos gemelos, le tocó gemelos, dice. Y el cordón carmesí fue atado al segundo hijo, que era Será, cuando su mano salió durante el nacimiento. Pero fue otro bebé, también Pérez, quien nació primero y aparece en la lista genealógica ahí del rey David, también como Ruth capítulo 4. Y bueno, vemos que volviendo acá una vez más con Yosef en Egipto, dice que la narración de la Torá nos vuelve a Egipto, donde nos presenta a un Yosef en su proceso de madurez, es decir, fidelidad, para cumplir una promesa y un sueño. Y Yosef se encuentra al servicio de Potifar. Entonces el Eterno estaba con él y prosperaba en todo lo que él hacía. Dice, prontamente Yosef fue elevado a la categoría de administrador de toda la casa de Potifar y le fue confiado todo lo que allí se hacía. Entonces, como un hombre joven, así como Yosef, era de buen parecer y de tipo quizá algo bien atlético, bien al tanto en todo, un día dice que la mujer de Potifar intentó seducirlo, ahí con sus encantos carnales, como tentándolo ahí. Vemos que la sabiduría le advirtió a Yosef, él pensó con Selah, pero mientras que él huía, dice que ella le agarró de sus vestidos y que se le cayeron de él. Así que vemos aquí la casa de Potifar representa un tipo de prisión en Egipto. También de manera de pensar, hay una forma de vivir acerca a un estilo de vida mundano que nos llevará a compromiso en nuestra vida con el mundo, con resultados fatales o nefastos, ¿no? Para la vida. Entonces, si Yosef estaba sintiéndose a gusto en ese ambiente de vida de Egipto, el Eterno proveyó una manera de separar a Yosef y guardarlo consagrado para él. Entonces, nunca debemos de refugiarnos en el mundo, bajo ninguna circunstancia, nos dice, sino entrar en la vida del Eterno, que es su palabra, la Torah viviente. Entonces, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, de este sistema, así como el pez salmón, que va en contra de la corriente. Así que una mentira aquí que vemos de la esposa de Potifar puso a Yosef en prisión, luego que él no hizo nada, ya que todo era voluntad del Eterno. Recordemos esto, todo hacía bueno, terrible o malo, no sé lo que parezca, si estamos en su palabra es voluntad del Eterno.
Así que dice, pasó lo que tuvo que pasar y José lo entendió. Esto recordemos, no nosotros. Caminemos con fe, emuná, fidelidad, y no por vista. Recordemos, tenemos ojos carnales, pero también ojos espirituales. Por lo que sintamos en este momento, ¿no? Pase lo que pase. Y por justicia José había escogido no desprestigiar ahí al Eterno, ni a su amo o a la casa de su jefe. Aún en la cárcel el Eterno estaba con él, y José halló favor aún delante del encargado de la cárcel, quien lo puso a cargo de todo. Y ahí José había estado en prisión muchos años, cuando el Eterno le dio una oportunidad de mostrar dónde estaba su corazón. Y el copero y el panadero estaban en prisión ahí con él. Y dice que un día José observó que ellos estaban muy desanimados y les preguntó, ¿cuál es el problema? Y el copero le reveló que había tenido aún los dos un sueño, pero que nadie lo había podido interpretar. Y José le dijo, ¿no son del Eterno las interpretaciones? Esta fue la primera vez cuando José reconoce de dónde venían los sueños y quién le daba el poder para interpretarlos. Entonces, conforme el copero le narra su sueño, el Eterno le da la interpretación a José y explica que el copero en 3 días sería liberado de la cárcel. Y aquí José ve la oportunidad de interceder por su situación ante este hombre, porque él iba a ir a ver al faraón, diciéndole, acuérdate pues de mí cuando te vaya bien, te ruego que tengas misericordia y hagas mención de mí al faraón, y que me saque de esta casa, porque fui raptado de la tierra de los hebreos, y nada he hecho aquí para que me pusieran en la cárcel, como dice Génesis 40, del 14 al versículo 15. Y aquí José sella su destino una vez más. Vemos que su corazón nos revela que todavía siente la necesidad de los hombres y del faraón para sus necesidades y su salvación. José no estaba totalmente dependiendo y poniendo su confianza en la fidelidad del Eterno para la liberación de su vida. Y esto fue un grave error. Ahí dice que nuestras acciones hablarán siempre de lo que hay en nuestro corazón. Y acá el Eterno tenía grandes planes para José y tiene grandes planes para nosotros también hoy en día. Así que el Eterno necesitaba que José estuviera preparado. Por eso los años que pasó aprendiendo la lección para su futuro. La preparación, si recordamos, Moisés fue preparado 40 años, el apóstol Pablo 10 años y así muchos más que fueron preparados para su futuro. Y acá la futura liberación de sus hermanos dependía de la estabilidad de su corazón y de su fidelidad, y de que estuviera en paz, confiando en el Eterno. Tenía total control de su vida, y el Eterno nunca lo abandonaría, ni permitiría ahí sufrimiento innecesario. Y la tardanza depende de nosotros también. Y entonces seamos un pueblo que somos llamados a aquel que es siempre fiel, apartándonos del pecado, del temor, para que esté lejos de nosotros, dice Mateo capítulo 8. Y al interpretar ahí José de forma positiva, dice, el sueño del copero animó al segundo hombre, el cual el panadero, al compartirle su sueño con José, aquí vemos que su sueño no produjo lo mismo ahí lo que pasó con el primer sueño al panadero, sino que el copero dice, el Eterno reveló que este hombre sería ejecutado en 3 días. Y cuando estos hombres fueron presentados ante él, lo que el Eterno había revelado a José ocurrió simplemente, pero las pruebas para José continúan. Aunque el copero fue liberado de la prisión ahí, pero luego dice
que no se acordó de Yosef, se olvidó. Y acá un dato también para tener presente. Recordemos que los hombres se pueden olvidar de ti, pero el Eterno nunca lo hará. Se dice que quizá pasaron 2 años o como en este tiempo, más tarde, más 2000 años más tarde de la primera venida del Mesías. Recordemos que Él volverá de nuevo, pero el Eterno prueba el corazón ahí de Yosef. Entonces, ya para terminar, Yosef, ¿qué aprendió? Obediencia, sometimiento, fidelidad y paciencia a través de muchas y diferentes situaciones muy difíciles que vivió. Él era un joven muy apuesto, quizá muy inteligente, tenía favor con los demás, todo parece estar bien ahí en su servicio, todo también en bandeja ahí para su vida. Pero bueno, ahí uno dirá, yo quisiera ser como Yosef y que las cosas me vayan a pedir de boca y llegar a donde llegó Yosef. Y aquí la pregunta es, si uno quiere pasar por la escuela de Yosef y pagar el precio que él pagó, entonces, ¿quieres pasar por las tentaciones y las pruebas que Yosef pasó y salir refinado finalmente? Entonces uno decide hasta dónde quiere llegar. Y ya en resumen, bueno, está la obediencia. Es igual a guardar sus mandamientos, como dice Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardar mis mandamientos. El sometimiento es igual a llevar su yugo. Mateo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y acá nos habla fidelidad, es igual a no ceder a la tentación. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es el Eterno, que os dejará ser probados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Romanos 8 del 37 al 39 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor del Eterno, que es el Señor nuestro, Yeshua. Y aquí recordemos que nuestro amado Mesías nos deja su bendición y que Él viene pronto. Filipenses 2, del 10 al 11, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua HaMashiach es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras,
Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Amén. Qué bonita canción, alabanza, hermanito Juan.